Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la presentación de la obra Antología Esencial, la construcción social de los derechos y la cuestión del desarrollo, tomos 1 y 2, por Fernando Calderón Gutiérrez. Para comenzar, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor José Luis Sexeni Rodríguez, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, comunicador y politólogo boliviano, investigador postdoctoral del proyecto ALICE y del Núcleo de Estudios sobre Democracia Ciudadana y de Derecho, Centro de Estudios Sociales, Universidad Coimbra, Portugal, maestro de Ciencias Sociales y doctor en Investigación en Ciencia Política por la Flaxo, México. Autor de varias publicaciones sobre comunicación política y democracia, miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y de la Red de Estudios sobre Calidad de Democracia en América Latina. Actualmente es vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, principal línea de investigación, constitucionalismo plurinacional, autogobierno indígena y democracias. Buenas noches a todas y todos. Un saludo especial a la vocal María Eugenia Choque, que nos acompaña en esta presentación. Me da mucho gusto ver tantos rostros de colegas, de amigas y amigos. Se ve que el amigo Fernando Calderón, que no esté presente, es un gran agregador y congregador, y eso es muy lindo. Les agradezco por ello, por atender a esta invitación. También agradezco a Fernando Mayorga, que nos va a acompañar como panelista con el comentario. Estaba prevista la presencia de otra amiga, Cecilia Salazar, pero no ha podido estar presente, lo cual nos abre también un espacio para que podamos dialogar aquí entre nosotros. Agradezco también al equipo del CIRDE, porque es el impulsor de esta agenda de investigación, de debate, de deliberación, en este caso en las secciones de análisis e investigación, con el apoyo de la sección de comunicación. Y también agradezco a Claxo por la sociedad que nos ha permitido llevar adelante esta publicación. Este evento significa para el órgano electoral un triple motivo de celebración. Primero, porque presentamos esta obra, Fernando Calderón, son sus 2 volúmenes, antologías esenciales, es el primer motivo. El segundo, porque con esta obra inauguramos una colección editorial como órgano electoral, la colección Pensamiento Político y Demodiversidad. Y tercero, porque nos permite reafirmar el principio, la convicción y la apuesta del órgano electoral por la generación de espacios de diálogo plural y de deliberación pública. En relación a la antología de Fernando Calderón, la construcción social de los derechos y la cuestión del desarrollo, no voy a hablar del contenido porque ahí estará el panelista, ustedes mismos luego, pero sobre todo en sus lecturas, y me imagino que en sus relecturas de varios de los textos de aquí que ya habremos leído. Simplemente me gustaría decir 3 cosas. Primero, hemos presentado no solo por la facilidad de manejo, sino por la división temática que estamos presentando en 2 tomos. En el primer tomo se ocupa de los ensayos, son 2 ensayos que se ocupan de temas de política y desarrollo, y en el segundo tomo tenemos 17 ensayos que se ocupan del tema de los movimientos socioculturales. En total tenemos 29 ensayos que han sido publicados entre 1986 y 2016, es decir, marcan 3 décadas de la reflexión y de la obra de Fernando Calderón, obviamente con años previos de formación y de reflexión. Varios artículos son escritos por Fernando y otros tantos son escritos en coautoría, con otros pensadores, con otros intelectuales, lo que da cuenta de ese espíritu de diálogo constante y crítico de Fernando Calderón. Ese es un primer tema. Segundo, comentarles que esta publicación es resultado de un convenio amplio que hemos realizado entre el Tribunal Supremo Electoral y Claxo con el propósito de alentar e impulsar la difusión del debate y el pensamiento político regional. Varios de ustedes conocerán que este libro se ha difundido el año pasado como una antología en formato PDF. Y dijimos, qué pena que no lo podamos tener en versión impresa, entonces asumimos ese desafío y hoy lo tenemos y lo vamos a celebrar en ese marco. Es una versión impresa entre los 2 tomos de 900 páginas, entonces realmente es un aporte importante. Y tercero, es un reconocimiento y es un homenaje al intelectual y al amigo Fernando Calderón, que desde su formación universitaria en el Chile de Allende y después en París, en los espacios distintos que ha recorrido en Claxo, en la CEPAL, en el PNUD,
ha contribuido con importante reflexión teórica y metodológica, pero sobre todo, así como las sociedades, podemos decir que él ha contribuido con una obra en movimiento, ¿no? Fernando Calderón es precursor en varios temas, podemos destacar los temas de interculturalidad, los temas de desarrollo humano, los temas de globalización o de lo global, donde ha sido precursor, nos ha dado muchos insumos y muchas alertas respecto a lo que eso implica para nuestra reflexión, pero sobre todo es un homenaje y un reconocimiento a lo que Fernando nos aporta en esto que es esencial en él, que es su espíritu de conversación, ¿no? Esta apuesta fundamental por un diálogo crítico, que es la esencia también de lo que planteamos en este tipo de espacios. Finalmente es un homenaje a lo que aquí en la reseña bibliográfica que se presenta identifican como un Fernando polifacético en sus fases de gestor institucional, promotor intelectual, organizador de grupos de trabajo y coordinador editorial. Nada mejor, por tanto, que iniciar con esta antología esencial, esta colección que presentamos hoy. Este es el segundo motivo de celebración, la colección Pensamiento Político y Demodiversidad, que es una serie editorial que está impulsando el Tribunal Supremo Electoral con el propósito de impulsar y nutrir el pensamiento político boliviano a partir de la reflexión y el diálogo con la obra de pensadoras y pensadores contemporáneos, en principio de Iberoamérica, que aportan a la comprensión y al debate sobre diferentes problemáticas vinculadas a derechos políticos, a ciudadanía, a la construcción democrática en Bolivia y en América Latina, desde una perspectiva que, como nos enseña Fernando, debe ser siempre crítica, dialógica e interdisciplinaria, y lo hace asumiendo un contexto de un proceso complejo, difícil, contradictorio de refundación estatal, y esta buena idea que la asumimos como horizonte de una democracia intercultural y paritaria. Esta colección se propone, por tanto, rescatar y proponer para nuestra lectura obras de pensadores como Fernando Calderón, que nos permitan conocer nuestra realidad y la plurinación boliviana en diálogo con otras lecturas, con otros pensamientos, en diálogo con la historia, en perspectiva comparada, esto es muy importante, y en diálogo con lo regional y lo global. Esperaríamos publicar otras 2 antologías este año. Ojalá una de ellas sea de Nora Robotnikov. Y tiene que ver con esto que hemos asumido, que es muy fundamental para el órgano electoral, que es el principio de demodiversidad, que es una expresión de Boaventura de Sousa Santos, que lo hemos asumido a plenitud en el órgano electoral, en el sentido de que no hay un modelo único y hegemónico de democracia al cual llegar, sino diferentes concepciones, saberes y prácticas democráticas en interacción y disputa. Eso lo hemos asumido a plenitud y lo expresamos de manera permanente, tanto institucionalmente como en estos espacios, como la idea de democracias en plural. Para nosotros demodiversidad es asumir democracias en plural, es asumir democracias en ejercicio, es asumir que ese ejercicio debe ser complementario y con igual jerarquía, en fin, es asumir que el proceso de democratización se expresa en un proceso de disputa permanente por la construcción democrática. Eso es lo que quiere traducir también esta colección. Termino señalando que el tercer motivo de celebración es otro principio que hemos asumido, que es el principio de deliberación pública. Fernando era un gran impulsor y es un gran impulsor de la deliberación pública, y en un contexto y en un momento donde sobran los monólogos, abundan las verdades únicas y absolutas, donde falta debate, donde hay mucha consigna, mucho insulto, mucha descalificación, nada mejor que realmente dar la batalla para tener estos espacios de diálogo plural y de deliberación pública. Y esto lo hacemos, con esto termino, como órgano electoral, con la convicción de que no solo tenemos la atribución y nos corresponde administrar, supervisar o acompañar procesos democráticos, elecciones, referendos, consultas previas, asambleas y cabildos, procesos de autonomía indígena, todo lo que es la democracia comunitaria, sino porque hemos asumido que además de hacer eso es fundamental que nos detengamos a pensar, pero además en equipo y colectivamente, sobre lo que eso implica para este desafío de las democracias en ejercicio, es decir, documentar estos procesos, sistematizar la información, analizarla, compartirla, compararla, para alentar este tipo de espacios de diálogo plural en deliberación pública. Es un lugar común, pero no quiero dejar de decir que sin deliberación pública nuestra democracia es una democracia de baja intensidad, y por eso el gran desafío, y por eso la triple celebración, y por eso el agradecimiento reiterado a la presencia de todas y todos esta noche. Gracias. Seguidamente tendremos las palabras de Fernando Calderón,
quien nació en la ciudad de La Paz, Bolivia, en 1948. Es doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Fue director y secretario ejecutivo de Claxo y asesor de política social de la CEPAL. Ha enseñado en varias universidades de los Estados Unidos: Austin, Chicago, Berkeley y Cornell; Europa, en Barcelona y Cataluña; y en América Latina, en Bolivia, México, Ecuador, Venezuela y Chile. Cuenta con una amplia producción intelectual y académica. Actualmente es director de investigación en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la misma universidad, la Universidad de Córdoba y del programa Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge, ciudad en la que actualmente radica, razón por la cual se dirigirá algunas palabras a través del siguiente video. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar esta antología. Quiero agradecer al órgano electoral plurinacional de Bolivia y al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por su edición, especialmente a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona Gamarra, a José Luis Exene, vicepresidente, al equipo que colaboró con esta tarea, y a José Luis, que también, además de presentar, escribió una introducción al texto, al equipo de Claxo, que editó el libro, a Lucas Sablich, del editorial de Claxo, a Sergio Villanueva por sus notas académicas, a las comentaristas Cecilia Salazar y Fernando Mayorga, a los amigos y amigas presentes y a los que me apoyaron en distintos momentos de mi vida a escribir estos artículos de esta antología. Muchas gracias a todos y a todas. Pero especialmente quiero agradecer a mi maestro y amigo Alan Turén, que escribió el prólogo y con el cual compartimos durante décadas el desafío de entender América Latina en el mundo, Bolivia en el mundo, y su apoyo fue fundamental. Él es uno de los pocos intelectuales europeos que piensa que para entender el mundo hay que entender América Latina. Creo que hay dos desafíos que han definido mi trabajo intelectual a lo largo de mi vida. Uno se refiere a la construcción de valores y a subjetividades que he ido construyendo de poco a poco, de un lugar a otro, con avances, con retrocesos. Me refiero a la construcción social de los derechos, a la dignidad humana, a la ley, al pluralismo político y cultural, a la unidad latinoamericana y no a muchos más. El primer libro que tuve en mi vida me lo regaló mi padre de niño. Era una biografía de Bolívar. Soy bolivariano desde la cuna, pero también soy camba y colla, por mis orígenes tupiceño y charagüeño. Creo que esa característica fue mi pasaporte de vida, y desde ahí empecé a aprender y a estudiar las ideas y la historia de mi país y de la región en el mundo. Precisamente el otro desafío ha sido mi sello de gitano o de amauta, pues me he pasado la vida caminando, tratando de entender lo que vivía, lo que viví, pero siempre desde mi sello bolivariano. Mi amigo Jorge Zavala, un gran poeta universal cochabambino, con un aforismo lúdico presagió mi vida. Cuando yo a los 18 años salía de Cochabamba, sentenció: saldrá el muchacho del país, pero jamás el país del muchacho. Y esa ha sido toda mi vida. Pero no se asusten, no los voy a aburrir con mi trayectoria geográfica. Permítame comentarles más bien algunos hitos y experiencias de vida y académica que me han marcado la vida. La primera fue en Chile, particularmente en los tiempos de Allende, y también mi experiencia de vida en mi querida Valparaíso. Allí se vivió una experiencia política académica notable.
Se debatió sobre las teorías latinoamericanas del desarrollo y la dependencia, sobre la relación entre socialismo y democracia, sobre un marxismo, sobre el impacto de un marxismo ilustrado en las ideas y en la historia latinoamericana. Marxismo que fue producido y traducido desde Córdoba a la Argentina primero y luego en México en pasado y presente, impulsado por un grupo de intelectuales cordobeses fantásticos, entre ellos José Arico. En Chile, particularmente importante para mí fue Enzo Faleto, el gran lúdico y sarcástico Enzo Faleto. Decía, en sociología lo único absoluto es lo relativo, y eso. Y desde luego un fantasma, maestro de Faleto, que me ha perseguido toda su vida. Me refiero a don José Medina Echeverría. Su texto sobre la revolución boliviana y sobre las condiciones sociológicas del desarrollo económico son textos clásicos. Si quieren estudiar sociología, decía a sus alumnos, piensen que se entraron en el infierno de Dante con los ojos abiertos. Y claro, él provenía de la Guerra Civil Española, como todos esos fantásticos artistas e intelectuales que llegaron asilados a América Latina y se transterraron en este continente. El golpe de Estado en Chile fue otra experiencia inolvidable de la cual hay que seguir aprendiendo, y nosotros tenemos una tarea pendiente, que son nuestros queridos colegas y amigos bolivianos muertos allí. Cuando volví a Bolivia, en plena dictadura, con tremenda irresponsabilidad, creamos el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Fue un grupo de bolivianos y un italiano, todos muy locos. Primero lo hicimos en La Paz, y quiero subrayar esto, que primero lo hicimos en La Paz para que no se enoje el Puchín, y luego lo extendimos a Cochabamba. Fueron años difíciles esos, pero muy fantásticos, sobre todo porque me permitieron trabajar en equipo y conocer mi país con un cierto grado de detalle. En ese momento fue fundamental el papel de mi amigo Jorge Dandler. Él nos enseñó el compromiso y la cultura del trabajo de campo, venía de la antropología. Solo compartiendo con las gentes puedes entender mejor el sentido de sus acciones, decía. Era su filosofía y su ejemplo, que creo que nos sirvió para toda la vida. Años después, cuando estudié con el Flaco Rivera por 2 años la cancha en Cochabamba, empecé a entender otro rol de la sociología, que por cierto me sirvió después cuando tuve que trabajar en África o en Europa Oriental. Más adelante, años después, cuando volví a Bolivia, mi segunda o tercera vez, conformamos el equipo de desarrollo humano en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y allí trabajamos estudios e informes para el país y la región por 10 años. Tratamos de amalgamar la tradición histórica y sociológica boliviana con el pensamiento de Mabupul Haq y Amartya Sen. Era un grupo de jóvenes fantásticos que nos divertíamos mucho y con mucho empeño trabajábamos para entender nuestro país. Siempre recordaré las enseñanzas que me dejó a mí cuando vino a Bolivia Mabupul Haq, pakistaní. La primera me dijo, no te olvides que a veces matan el mensajero, pero tú tienes que decir lo que encontraste y mencionar lo que es posible. Ese es tu deber intelectual. La segunda, él me comentó que había encontrado en la economía popular y familiar del Alto lo mismo que había encontrado en Corea en los años 50, habilidades y cultura de trabajo excepcionales. Bolivia, me decía, no debe vivir del gas, sino invertir en tecnologías informacionales a partir del espíritu de trabajo y la empresa familiar de los salteños. Fue fantástica la experiencia de estos
señores y la participación de estas señoras, además a la vieja tradición latinoamericana, el desarrollo, sumar tradiciones de este pensamiento económico político de gente que venía de Pakistán y de la India. Otro punto de referencia fundamental fue la discusión sobre la democracia y su habilidad y su viabilidad histórica. Esta fue impulsada por Claxo en el año 78 y una cofradía de intelectuales de la región motivados por Francisco Delitzsch. Empezamos a discutir en nuestros países y a nivel internacional sobre las chances de una democracia emancipadora en la región. No fue fácil en medio de importantes cárceles ideológicas de larga duración o de emergentes teorías hipercoyunturalistas, hiperinstitucionalistas y de mercado. Para mí, el centro del debate estuvo en aquello que ya habíamos empezado a discutir en Chile, en Bolivia y en Francia: el papel de la acción colectiva en la política y el desarrollo. La tesis era muy simple: solo potenciando la sociedad y sus actores podemos potenciar la democracia y el desarrollo. O si quieren, en medio del drama humano están las opciones colocadas por los movimientos sociales y culturales. O la sociedad no es una estructura y la democracia es intrínsecamente un orden conflictivo. Durante todos los años en la década del 80 y parte del 90 estudiamos los movimientos sociales, las transformaciones de la relación Estado, sociedad y economía, la modernidad en todos los países de la región, y llevamos nuestras discusiones y hallazgos conceptuales además a otros lugares del mundo. Tratar de entender lo que pasaba y era difícil, pero además deseamos que el mundo mejore, aunque sea un poco. En los últimos años he vuelto, por suerte, a la Argentina a trabajar en la Universidad Nacional de San Martín y crear un programa de estudios que se llama Innovación, Multiculturalidad y Desarrollo. Allí, conjuntamente con un equipo de investigadores jóvenes argentinos y un colombiano y una red de investigadores, amigos y colegas de 11 países de la región, trabajamos varios años sobre las nuevas opciones de política y desarrollo en América Latina. El equipo además estuvo integrado con el apoyo y la asesoría de Manuel Castells, y trabajamos tanto a nivel nacional, regional como global. Tuve el gusto de presentar el informe de América Latina en la era de la información, una síntesis del estudio en el CIDES gracias a una invitación de Cecilia Salazar. Por Bolivia, en esa red de investigadores, participó Fernando Mayorga, con el cual me une una linda amistad y sobre todo una gran fraternidad futbolística. Fernando tuvo la generosidad, además de impulsar la publicación de 3 tomos sobre mis trabajos. Quiero agradecerlo, y también al CESU de la Universidad Mayor de San Simón y a la Editorial Plural en esta ocasión. Aquí, desde la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge, conjuntamente con mi amigo Manuel Castells, estamos tratando de sintetizar todas estas experiencias de investigación y la que él viene teniendo en otras partes del mundo, y teorizar sobre la nueva realidad latinoamericana, tratando de comprender el lugar de América Latina en esta crisis multidimensional global que él llama ruptura política y que yo llamo una camanchaca global. Es una camanchaca que se vive en todo el mundo y que en América Latina ha empezado a aparecer, y en Bolivia también. No sabemos lo que va a salir de ella, pero sí sabemos que tratamos de entender lo que está pasando. Eso es todo. Les agradezco. Ojalá que tengan la oportunidad de leer algunos textos de la antología. Suerte a todos.
y a todas, y muchas gracias. A continuación damos inicio al panel de diálogo. Así también los invitamos al público a participar. Quien modera la licenciada Karina Herrera Miller, directora nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático CIDE del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, buenas noches a todas y todos. Saludar la presencia de cada uno y de cada una de ustedes y también saludar a la comunidad que está invisible pero presente y está conformada por todos los que nos están siguiendo en la transmisión en directo y en tiempo real por nuestros canales virtuales. Hemos querido hacer también esta presentación, transmitir esta presentación para todas aquellas personas que han seguido con atención el anuncio de esta presentación, pero lamentablemente o no están en la ciudad o no han sido invitadas como todos y todas ustedes. Esta tercera parte del programa va a estar dedicada precisamente a un espacio de diálogo y para promover este intercambio hemos invitado precisamente a nuestro colega y a nuestro amigo Fernando Mayorga, que es una persona cercana a los proyectos que estamos desarrollando en el órgano electoral plurinacional y que sin duda tal vez todos lo conocen, todos sabemos de su aporte, de su trabajo, pero es necesario presentarlo. Fernando Mayorga, sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Actualmente también se desempeña como director del Centro de Estudios Superiores Universitarios de esta misma universidad. Fue coordinador del Grupo de Trabajo Ciudadanía, Organizaciones Populares y Representación Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Cuenta con una amplia producción intelectual. Entre sus publicaciones se pueden destacar Dilemas, Ensayos sobre democracia intercultural, Estado plurinacional e incertidumbres tácticas, Ensayos sobre democracia, populismo y ciudadanía y democracia participativa y crisis política. Fernando va a compartir con nosotros el comentario sobre esta antología esencial de Fernando Calderón, que esta noche tenemos el agrado de presentar. Gracias, buenas noches. Si el Calder, como le conocen varios de ustedes y nosotros, hubiera estado aquí, hubiera estado feliz de la vida por la cantidad de amigos que están aquí presentes. Quienes trabajó en Naciones Unidas, Cristian, Natasha, Tuco, y se debe nombrar el estudio sobre conflictos sociales en América Latina, varios que han sido formados por él, varios que hemos sido parte de su trayectoria y que nos hemos enriquecido. Y voy a hacer una combinación de lectura de un texto que preparé para la presentación que se hizo en Córdoba de esta antología personal, que fue publicada por CLACSO, pero en versión digital, y que ahora se está presentando gracias a la iniciativa del órgano electoral plurinacional en versión impresa en 2 tomos aquí en el país. Digo, voy a matizar porque a partir de verlo me han venido a la mente varias imágenes, varias anécdotas. Primero es raro verlo leyendo, ¿no? Si tiene un talento, Fernando, es el talento de la síntesis, cuando escucha hablar a varios y luego traza conclusiones y líneas de reflexión a seguir. Eso sabemos todos los que hemos trabajado con él, y por eso le gusta trabajar en equipo. Y por eso es que su apuesta por la deliberación no es solamente una apuesta política, sino es un ejercicio práctico. Y es una práctica intelectual. Viendo aquí a nuestro amigo Luis Tapia, me he acordado que el año 2008, en plena polarización,
donde estaban reunidos en la Casa Campestre de Cochabamba los prefectos de la Media Luna con el presidente, con Fernando Calderón, a iniciativa de Fernando, entre CESO y Naciones Unidas organizamos una reunión de intelectuales de distintas posiciones. Estaba Luis, Susana Selene, Manuel Suárez, no sé si te acuerdas quiénes más, éramos como 8, ¿no? Haciendo eso, un ejercicio de deliberación, que fue muy interesante. Salió después un documento, ¿no? Nos pusimos de acuerdo. Eso hacía el FER cada vez. Se promovía la deliberación, buscaba espacios de consenso, pero a partir de la discusión crítica. Y por eso, si pienso en un título para presentar su obra, pongo este título de la sociología como un desafío de innovación. Fernando no es dogmático, no aplica teorías, es alumno de Touraine, pero Touraine lo respeta tanto que le dedica un prólogo de 30 páginas en este libro. Y es un diálogo que tiene con Calderón, así como Castells trabaja con él varios años, y en 2 tomos publicados por Fondo de Cultura Económica, termina con un diálogo entre los dos. Y es algo que creo que debemos valorar de este nómada, como se ha presentado, ¿no? Que tiene estos componentes de humildad y timidez. No quería decir que es el Aurora el tema de nuestra confraternidad deportiva, un ejemplo. Entonces es motivo de celebración la presentación de la producción intelectual de Fernando, porque en nuestro país se difundieron escasamente hasta hace pocos años, cuando en el CESU editamos 3 volúmenes. Editar esos 3 volúmenes, 3 tomos, uno dedicado a Bolivia, otro dedicado a movimientos sociales y otro que juntaba entrevistas que él hizo e entrevistas que le hicieron, fue una tarea titánica, porque este hombre no tenía borradores de nada, y ni tenía fotocopias de nada, y solamente pistas de dónde habían publicado algunas cosas, y fue una búsqueda de esa naturaleza. Pero fue publicado por la universidad pública, lo que implica reducido grado de difusión que tiene una producción universitaria. Pero fue importante porque en alguna medida permitió lo que ahora es posible plenamente, que es difundir una obra dispersa, pero al mismo tiempo prolífica, abundante, ¿no? Porque estamos hablando de sus textos, algunos hechos en colaboración, escritos en colaboración, pero sabemos que por el lado de los informes de desarrollo humano y varios informes que ha hecho, hay una vasta producción que no es solamente investigación empírica, sistematización, sino que es además aporte intelectual. Ya voy a hablar de eso más adelante. Por lo tanto, con esta publicación en 2 tomos, creo que ya hemos puesto las cosas en su lugar, ¿no? En esto que siempre requiere de parte de nosotros como comunidad intelectual un reconocimiento a la obra de pares. Ayer ha habido, no sé si ha visto por internet, ayer ha habido un homenaje a Jorge León en Flaxo, Ecuador, que espero ya algún día podremos remedar ese gesto de la comunidad académica ecuatoriana. Hicieron un homenaje a Jorge León, donde 8 personas leyeron la obra de Jorge León para rescatar los aportes de este sociólogo en diversos temas. Ese es el homenaje que hay que hacerse entre pares, o sea, leerse y comentarse, ¿no? Entonces esto pone las cosas en su lugar. Ahora, esta es una antología que, como toda antología, recupera
bajo criterios de los editores, en este caso de Claxo, pero que obviamente no abarca la obra de Fernando. Y aunque le he mencionado uno que otro, y voy a hacer énfasis en varios de ellos, de aquellos que publicó en los años 80 cuando dirigía el Ceres, y fue compilador de varios libros cuyo título nos está dando la pista de la agudeza que tenía, ¿no? Y al mismo tiempo una cierta apertura de temas de investigación. En el año 84 compiló un texto que se llamaba Mujer, Clase y Discriminación Social, 1984. Ese mismo año estudió, ya lo dijo, La Cancha en Cochabamba. Con Dandler publicaron un trabajo que se tituló Bolivia, la fuerza histórica del campesinado, movimientos campesinos y etnicidad, 1984. En el 82 salió su tesis, ¿no?, en la política en las calles, la más conocida, Organización y etnicidad, el caso de La Paz, y luego Búsquedas y bloqueos, interpelaciones sociológicas a la realidad boliviana, el año 1988. Excepto la fuerza histórica del campesinado, que era una buena edición, los otros eran en papel sábana y casi ilegibles. Pero fíjense a dónde está apuntando: mujer, discriminación social, movimiento campesino, etnicidad, la cancha, ¿no? La cancha, ¿no? Como Carlitos Torán está aquí, diría Chenko, abigarrado, puesto. Luego, en coautoría, escribió varios textos importantes. Roberto Lacerda, Paradojas de la Modernidad, el balance del primer año de gobierno Sánchez de Lozada, Sociedad y Cambio en Bolivia, era el subtítulo. Con Norbert Lechner, un texto pequeño, Más allá del mercado, más allá del Estado, la democracia, 1988. Es el desafío de siempre. Y con Eduardo Gamar, en 2004, Crisis, Inflexión y Reforma del Sistema de Partidos en Bolivia. También fue publicada una edición ampliada, revisada, aumentada de la política en las calles, ¿no?, en colaboración con su esposa Alicia Esmucker. Enfatizo los textos escritos sobre Bolivia, aunque es una pequeña parte de su producción intelectual, porque lo que caracteriza, lo que distingue a Fernando Calderón de todos nosotros, es que su mirada está en América Latina. De Bolivia a través de América Latina, así como Turén quiere ver, dice que, como dijo él, Turén quiere ver el mundo a través de América Latina, Calderón de Bolivia a través de América Latina. ¿No? Y vamos a hablar de varias cosas al respecto. ¿Por qué? Porque él, y los nombró a varios, nombró a Aricó, a Faleto, se olvidó de varios de sus amigos, porque iba a ser una lista muy larga. ¿Por qué? Porque Fernando Calderón es de una generación excepcional. Excepcional porque todos ellos fueron y son la expresión de una cultura humanista matizada con una veneración crítica por la música, la pintura y la literatura, enriquecida con el conocimiento histórico de procesos y acontecimientos, de personajes y de colectividades, capaces de dialogar hasta estar en profundo desacuerdo para continuar produciendo conocimiento pertinente y con una visión latinoamericanista que les blindó frente al peligro de la especialidad disciplinaria. Son intelectuales. Fernando es de ese talante. En los últimos 20 años, si hay algo que ha cambiado, es esta especialización disciplinaria
que al mismo tiempo ha sido una suerte de pérdida de sentido humanista y de visión global y además de mirada histórica sobre América Latina, que tanta falta nos hace recuperar, ¿no? Insisto, en diálogo además con la producción artística. Hay un texto maravilloso de Fernando en el segundo tomo, que es sobre la portada de San Lorenzo, para pensar la sociedad a partir de eso. Y nunca habla, y es una cosa pendiente que hay que exigirle algún rato que hablar, nunca habla del maravilloso curso que tiene sobre muralismo boliviano, que lo tienen en slides, sobre el cual explico muy poquito, y con el cual pueden dar unas clases extraordinarias. Yo tengo la suerte de tener un diálogo con él desde hace varias décadas, entre otras cosas porque ha dicho que es de Tupiza y Charagua, Camba y Coya, pero también es cochabambino a morir. Nadie hace más propaganda en el mundo que Fernando Calderón. Hasta ha hecho creer que el cóndor de la plaza fue diseñado por Picasso. Y ya tiene un recuento de por qué el ejército argentino hace un homenaje a las heroínas de la colonia todos los lunes, y por qué hicieron pintar un alcalde comunista, hizo pintar de rojo la plaza 14 de septiembre cuando visitó Tito de Yugoslavia, y otras cosas que son ciertas y otras que se inventan. Y hago esta mención no por ningún chauvinismo regionalista, sino porque cuando él piensa en Cochabamba, piensa en Ucureña, piensa en la revolución agraria, piensa en la revolución del 52. Y ese es uno de los aportes de Fernando, es algo que yo de él rescato y siempre trato de transmitir a mis estudiantes, y siempre traigo a colación cuando estoy en diálogo, en debate con alguien, que es esta su idea de continuidad histórica. Es decir, el diálogo, el lazo entre lo diacrónico y lo coyuntural, que sin duda es una guía imprescindible para la investigación sociológica. Él a veces cita a Turén, creo que le hace decir a Turén una definición que a mí me encanta, que siempre le pide para uno. Está riendo la pantalla, ya se acordaba. Toda coyuntura es estructura, toda estructura es coyuntura. Eso es. Recuerdo en esta beta, recuerdo un intenso, interesante diálogo que sostuvo con Manuel Castells y que fue publicado en el año 2003 como cierre de un libro colectivo titulado ¿Es sostenible la globalización en América Latina? Esto lo pusieron en el 2003 como pregunta. Hoy día todo el mundo está hablando ya de qué pasa con la globalización, 15 años después. En ese diálogo, Fernando resume varias ideas centrales de solución de las cosas. Es una mirada sociológica acerca de la relación entre sociedad y cambio en América Latina, que se condensa en la siguiente tesis. Dice Calderón, la tesis que privilegia a los actores sociales y sus capacidades de acción como articuladores de desarrollo y de democracia, porque de la capacidad de los actores sociales y políticos de ser agentes autónomos, con capacidad crítica para crear proyectos, realizar pactos y construir pautas culturales de acción, dependerá el curso de la democracia y el desarrollo de la calidad de inserción en los procesos de globalización. La misma idea de renovación de la democracia descansa en la capacidad de acción, reproducción e innovación de los actores sociales. Ese conjunto de ideas recorre este par de libros. El primero está dedicado a política y desarrollo, el segundo a política y movimientos socioculturales.
con énfasis en la fuerza constructiva de la política deliberativa y su capacidad de integrar simbólicamente la diversidad cultural. Nociones que giran en torno al reto, a la posibilidad y a la necesidad de construcción de la modernidad en América Latina y en Bolivia. De manera intencional evoqué ese diálogo entre Fernando Calderón y Manuel Castells en torno al vínculo, disyunción entre la región latinoamericana y los procesos de globalización, porque me interesa resaltar el estilo de producción intelectual de Fernando Calderón. Un estilo que se nutre de una perspectiva latinoamericana y mundial y fortalece su enraizamiento con la sociedad boliviana. A diferencia de la mayoría de los intelectuales bolivianos que nos miramos el ombligo y hacemos de nuestra diversidad social una peculiaridad con rasgos de excepcionalidad, muchas veces por falta de información, por desdén hacia las comparaciones y culto al ejercicio deductivo, Fernando Calderón recrea de manera constante su pensamiento sociológico a través del diálogo colectivo y el intercambio crítico con colegas de varias latitudes e investigando procesos y temáticas regionales. Y tiene textos comunes con Mario dos Santos, las 20 tesis sobre América Latina, es un texto fundamental cuando empezaba el ciclo neoliberal en la región, con Martín Oppenheim, con Ernesto Ottone, Norbert Rene, con Castello Ledige, o aquellas conversaciones que sostuvo con la crema innata de la intelectualidad latinoamericana en un libro que merece mayor circulación. Es un libro titulado Los esfuerzos de Sísifo, Conversaciones sobre las ciencias sociales en América Latina, publicado en Costa Rica en 1999, donde tiene una serie de entrevistas, algunas publicadas en la revista David y Goliat de Claxon. Empieza la primera, es extraordinaria, es una entrevista a John Murray, ¿no? Que voy a ver, está publicada en uno de los libros del Bolivia del CESO, vamos a ver que está en la página web del CESO y la del órgano electoral, porque es extraordinario ese diálogo. Es decir, otra vez el diálogo, la deliberación, el intercambio a partir de la conversa con los de su generación, de tú a tú, ese es el tema. A esa mirada cosmopolita se suma su apego al método sociológico, al uso de datos cualitativos y cuantitativos como soporte de indagaciones y resguardo de hipótesis. Ejemplos de esa labor, ¿no? fue la producción investigativa contenida en los informes de desarrollo humano, los de Bolivia y otros países, y en los estudios de PAPEP. No mencionó tampoco eso Fernando, él creó el proyecto Análisis Político de Escenarios Prospectivos, que tuvo sede en Bolivia y que fue un modelo de una metodología de investigación que luego es de las pocas cosas que se exportaron prácticamente, ¿no? Y que implicó en los dos casos, diríamos, un estilo de formación intelectual que va paralelo a su estilo de producción intelectual. Porque si tiene otro talento, Fernando, es el trabajo en equipo, la formación de equipos de investigación, ¿no? O sea, hay una labor pedagógica, ¿no? Cada vez más escasa en nuestro medio, que empieza a sentir la ausencia de lo que se llama convencionalmente maestros, ¿no? Maestro es el maestro que tenía el asistente, un herrero, que era un chico que venía y aprendía viendo lo que hacía el maestro. Y luego Calderón tenía ese talento de reunir, de discutir los equipos del IDH, del PAPEP. Yo lo he visto en UNSAM con el PIREM en Buenos Aires, siempre rodeado de jóvenes y, ¿no? Insisto, no en esa relación vertical, sino en lógica de conversación.
Tanto es así que en el libro tiene artículos conjuntos con jóvenes, con Daniel Moreno de Ciudadanía de Cochabamba y con Caterina Colombo. Es decir, es algo que es también una impronta en él, ¿no? El trabajo en equipo en el mejor sentido de la palabra. Ahora está sufriendo porque está ahí sin equipo en Inglaterra, ¿no? Pero estamos hablando de eso, que vale la pena resaltar. Es el primer boliviano que es invitado a ocupar la cátedra Simón Bolívar en Campos. ¿Quiénes estuvieron ahí antes de América Latina? Entre otros Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, de los que me acuerdo. Entonces, por lo tanto, es un honor para todos nosotros que esté ahí y que nos hable desde allá. Probablemente sus estudios en la Universidad de Chile, en los tiempos de Allende, y su formación posgradual en París, con la influencia de Turén, explican ciertos rasgos de su obra. También su trayectoria en Claxo, fue su primer secretario ejecutivo, editor de esa maravillosa revista que ya no se publica, que es David y Goliat, en la CEPAL, en el Perú. Con toda esta trayectoria, sin embargo, entre tantos ires y venires, siempre el centro de sus disquisiciones intelectuales y sus conflictos existenciales es Bolivia, su historia, sus actores, de raigambre nacional popular y la riqueza interminable de sus culturas. Por eso, una buena parte de los ensayos del segundo volumen son reflexiones sobre la realidad boliviana que invocan la necesidad de una, insisto, visión de continuidad histórica, poniendo en relieve el dinamismo entre pluralismo cultural y jerarquías sociales y subrayando la importancia de una acción política con capacidad constructiva basada en la deliberación. En cambio, el primer tomo se enfoca en América Latina y enfatiza en el nexo entre política y desarrollo. Algo sobre su obra sociológica. Esta está marcada por una serie de nociones que se han convertido en términos que se utilizan como compendio y síntesis explicativa de los procesos sociales y políticos. Así, por ejemplo, la política en las calles, para referirse a la existencia de otras pautas de intervención de los actores sociales en la esfera pública en tensión con la política institucional. O la noción, vocablo de momento de inflexión histórica y cambio, para caracterizar situaciones de transición y de transformación de expectativas sociales, transmutación del orden institucional y disponibilidad ideológica. ¿Qué tiene de importante este término? Momento de inflexión histórica, o sea, no tiene componente teleológico, que es algo que siempre es una tentación que siempre tenemos cuando hablamos de crisis y transición. Analizamos a partir de prefigurar lo que se viene. La noción de momento de inflexión histórica y cambio es eso, ¿no? Prestar atención a esa coyuntura crítica y ahorita se me ocurre, esa es la riqueza de la obra de Fernando. O estas orientaciones político-ideológicas de los proyectos impulsados por actores estratégicos en diversos países de la región, que son agrupados en una taxonomía muy útil para evaluar las tendencias en la historia latinoamericana reciente y sus derroteros. ¿A qué me refiero? Él hace una tipología para agrupar casos nacionales y compararlos y desde esa perspectiva poder hacer una mirada sobre la diversidad otra vez de derroteros en la región. Él habla de modernización conservadora, nacionalismo popular, reformismo pragmático y neodesarrollismo indígena. Esto es algo que escribe hace 10 años, justamente en el marco del papel, para poder ordenar el variado mapa político de América Latina, pero además para poder distinguir procesos nacionales, comparar y distinguir procesos nacionales. Estos 4 términos,
condensan procesos y establecen parámetros para la interpretación sociológica y recorren una obra que apunta a poner en relieve lo que Calderón denomina el poder constructivo de la política. Y precisamente esta antología en 2 tomos tiene como objeto a la política con relación a la diversidad cultural y al desarrollo. Llegó la tarjeta. Iba a detenerme en algunos ensayos específicos, pero ya lo van a leer. Solamente quiero terminar comentando una simple anécdota, no una anécdota, chisme, avisándoles, comentándoles que hace pocas horas que hablamos con Fer, ha decidido escribir en su estancia en Inglaterra unas memorias de su generación. Es decir, que poner en papel aquello que a un montón de nosotros nos ha contado, ¿no? De estos intensos diálogos intelectuales matizados con humor, con calidad intelectual, ¿no? Trayectorias de estos sus colegas de esa generación que, insisto, es una nostalgia para nosotros y es al mismo tiempo un referente que tenemos que buscar. Espero que en esta rememoración de su generación se ponga en el lugar que corresponde, como ahora estamos poniendo aquí en el país en el lugar que corresponde, publicando su obra en estos 2 tomos. Gracias. A continuación tendremos las palabras de clausura de la vocal del Tribunal Supremo Electoral, licenciada María Eugenia Choque. Bueno, muchas gracias por su atención y obviamente el trabajo de Fernando Calderón nos abre también otros caminos, como por ejemplo esto de lo que implica la diversidad cultural, que conlleva también a nuevos desafíos, como nuevos enfoques de investigación, nuevos pensamientos en lo que implica la construcción de lo que es la democracia intercultural, la democracia comunitaria, nuevos instrumentos también en investigación y obviamente en este lado, diremos, vamos a decir, al frente, está la construcción de investigaciones de intelectuales, sobre todo aymaras, para ver, diremos, esto de lo que es la diversidad cultural, política, democracia, democracia comunitaria, derechos colectivos, procesos de autonomías indígenas, sobre la base de la experiencia también real y práctica de lo que está pasando en la construcción del pensamiento ideológico, político de los pueblos indígenas. Es una obra que nos permite también analizar y construir esta diversidad de pensamiento sobre la base de investigaciones, sobre la base de retos y desafíos, ¿no? Porque estuve leyendo el texto de Edward Said, o sea, la otra forma de hacer la investigación, el otro enfoque de ver la investigación, y en la misma línea de Franz Fanon o Fausto Reinaga, de ver todo este proceso, diremos, que hace en la construcción de la investigación, pero desde una mirada, diremos, de lo que es, bueno, el saharaui en la investigación, la construcción del Sarataki, o la construcción, diremos, o la reflexión metodológica del Kebnaira. Creo que esto es un desafío también para el tribunal, diremos, de incorporar estas nuevas visiones, nuevos enfoques. Bueno, creo que el trabajo es largo. Yo quería agradecerles y también anunciarles que el próximo martes vamos a tener la presentación de la revista Andamios, que fundamentalmente está referida al tema de construcción de autonomías indígenas, reflexiones, análisis,
que implican retos y desafíos sobre la base de, ustedes saben, nosotros ayer tuvimos, o anteayer tuvimos pues la entrega de credenciales y también la posesión de las autoridades en la nación Uruchipaya, donde se conjuga, y es interesante esta realidad, y por eso es que el aporte de la diversidad intelectual o la construcción de la diversidad política pasa por entender, diremos, de cómo los pueblos indígenas en este proceso construyen su selección de autoridades bajo normas y procedimientos propios, pero también bajo la nominación de aquello que son en base, diremos, a territorialidad. Entonces, son procesos que nos permiten en la práctica y en la experiencia, en el proceso de su construcción, obviamente con muchos retos y desafíos y logros también, de cómo entender esta construcción de la diversidad en la investigación y la diversidad también política y la diversidad en la democracia intercultural nos permite este escenario, pero sobre todo enfatizar el tema de la democracia comunitaria. No importa el concepto, pero quiere decir, diremos, la vigencia, la vida, el sujeto, el espíritu, diremos, de lo que hace a este Estado plurinacional, precisamente son pues esta experiencia de los pueblos indígenas. Nomás agradecerles y muchas gracias. Para finalizar, se realizará la entrega de los libros del tomo 1 y 2 y les invitamos a compartir con nosotros un bendicional. Muchas gracias por su atención y tengan buenas noches.